Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan a esta sesión virtual organizada por Cívica Querétaro. Soy su servidor César Zafra. Le damos la bienvenida a este espacio de diálogo con quienes aspiran a ser juzgadores o juzgadoras federales. Agradecemos profundamente la disposición de Gerardo Cinesio, que nos acompaña para conversar de manera abierta y transparente. Permítame explicar brevemente la dinámica de este diálogo. La sesión tendrá una duración máxima de 30 minutos, distribuidos de la siguiente manera. Posterior a esta introducción, la candidatura tendrá 3 minutos para presentarse. Posteriormente, iniciaremos el desarrollo de 2 bloques de preguntas detonadoras, cada una de 10 minutos. Las preguntas detonadoras surgen de los 4 ejes de la agenda cívica, que es participación ciudadana, derecho a la ciudad, seguridad, justicia y paz, medio ambiente saludable. Cada eje cuenta con una urna que contiene preguntas propuestas por organizaciones de la sociedad civil especializadas en esas áreas. Durante la sesión, la candidatura elegirá una urna para sustraer su primer pregunta y más adelante repetirá el proceso para la segunda. Estas preguntas serán formuladas directamente por los representantes de las organizaciones de la sociedad civil participantes. Al final de los planteamientos, la candidatura contará con 5 minutos para emitir un mensaje de cierre. Es importante recordar que el objetivo de estos diálogos es conocer las posturas de las candidaturas respecto a la protección, progresividad y expansión de los derechos humanos, en especial para mujeres, personas con discapacidad, personas indígenas, migrantes, comunidad LGBT, infancias y adolescencias. Desde Cívica reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de los derechos colectivos y difusos y con una igualdad que aplique la Constitución y los tratados internacionales para garantizar la dignidad de todas las personas. Finalmente, les compartimos que tanto organizaciones de la sociedad civil como académicos estarán evaluando estos diálogos. Con los resultados, elaboraremos un informe que derivará en un semáforo de candidaturas, el cual se hará público antes de la jornada electoral del 1 de junio. Les recordamos que esta sesión está siendo transmitida a través de nuestras redes sociales. Si por algún motivo el tiempo se extiende, la sesión cerrará automáticamente pasados los 39 minutos. Dicho esto, damos formal inicio a esta sesión y pedimos a la candidatura que nos acompaña su presentación en un máximo de 3 minutos. Adelante, candidato. Hola, muchas gracias a todos. De verdad aprecio mucho esta invitación y también aplaudo el esfuerzo que están haciendo por hacer llegar este mensaje y las posturas de todas las candidaturas a la población. Creo que es un esfuerzo realmente valioso por parte de la sociedad civil, al cual yo siempre he pensado que es un motor importantísimo de todos los cambios jurídicos y normativos de nuestro país. Y bueno, para comenzar, bueno, como ustedes saben, mi nombre es José Gerardo Cinesio Ríos, soy licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac, también tengo una maestría en Derecho de la Empresa por la Universidad de Anáhuac, y mi desarrollo profesional ha sido diverso. Yo he trabajado en despachos privados que van donde, donde trabajan lo que va desde el del litigio fiscal hasta corporativo, litigio civil. Y bueno, yo he trabajado en la iniciativa privada, trabajé en el jurídico de una televisora muy grande del país. También me he dedicado a ser empresario. En el negocio familiar somos desarrolladores inmobiliarios y también pues me he desarrollado en el campo de la función pública, trabajando en la Dirección General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como en la legislatura del Estado de Querétaro, donde he tenido una gran experiencia en materia legislativa que me ha dado la oportunidad de conocer un aspecto del derecho que cuando lo conocí, la verdad es que terminé enamorándome de nunca pensé durante la universidad que fuera a gustarme tanto y como pueden ver, tanto he ejercido mi profesión en varios campos del derecho y bueno, esta es una nueva oportunidad para incursionar en otro campo más de lo que significa la actividad profesional sobre precisamente la materia que me tiene enamorado desde que era chiquito. Muchas gracias, candidato. Pues iniciamos con las preguntas. Antes
presento a los representantes de organizaciones que hoy nos acompañan. Está Daniel Urbiola, de la colectiva Justicia Digna, está Francisco Landa, de la organización Agüita, Vida y Territorio, organización ambientalista, y Walter López, que es el vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Diversidad, a la Diversidad y el Estado Laico. No es cierto. Frente Queretano por la no discriminación y el Estado Laico. Ahí les doy. Listo. Entonces pasamos a las preguntas. Si no tienes inconvenientes, son 4 ejes de la agenda cívica. ¿De cuál de ellos quieres que saque la pregunta? ¿Me podrían repetir los nombres de los ejes, por favor? Es participación ciudadana, derecho a la ciudad, derecho a la ciudad, seguridad, justicia y paz, y medio ambiente saludable. Pues me gustaría comenzar con participación ciudadana. Listo. Es una pregunta del Parlamento Abierto Ciudadano. Dice, a partir de este proceso, las personas juzgadoras serán electas, por lo tanto, se convierten en actores políticos y ejercen una representación. Por lo tanto, tienen la obligación de rendir cuentas en su labor. La pregunta es, ¿estaría de acuerdo en someterse a un procedimiento de revocación de mandato? Bueno, por supuesto que estaría dispuesto a someterme a un procedimiento de revocación de mandato. Y es que aquí en realidad es gran parte de lo que me motiva en este proceso electoral, es que es un marco normativo nuevo. Es una reforma constitucional de gran calado, es decir, es muy profunda y viene a afectar todas las estructuras sociales, políticas de nuestro país. Los juzgadores o las personas juzgadoras siempre habían tenido este corte conservador en su actuar, es decir, siempre habían remitido todos sus digamos, sus hechos, sus acciones, a ejercerlos detrás de un escritorio, emitiendo sentencias, y muchas veces se dejaba de lado este contacto con la ciudadanía. Ahora, esta reforma lo que nos trae es algo bien importante que creo que a veces queda sin abordar, lo que es, una vez que las personas juzgadoras van a ser sometidas al voto popular, nacen derechos y obligaciones sociales de las personas juzgadoras. Es decir, si tú a una persona vas a pedirle que salga a pedir el voto en base al trabajo que ha realizado, pues nace el derecho de las personas juzgadoras de socializar su trabajo, algo que antes no se hacía. Simplemente se decía que tú conocerás el criterio o la opinión de las personas juzgadoras a través de sus sentencias. Y en este sentido se abre una ventana de oportunidades gigantesca. Es decir, la persona juzgadora que quiera socializar su trabajo lo podrá hacer, evidentemente reservando los datos sensibles de los casos y cualquier dato de identificación que pudiera vulnerar el derecho a la privacidad de las personas que participan en los procesos jurisdiccionales. Sin embargo, esto es bien importante y creo que es fundamental. Como sabemos, la democracia y la soberanía es la que manda en nuestro país. Y si nosotros, las personas juzgadoras, vamos a entrar en una posición que deriva de la voluntad popular, por supuesto que tendríamos que ser congruentes y decir, si me ponen, me pueden quitar también. Y en ese sentido también lo que veo es una gran, pero gran oportunidad de las personas juzgadoras, no solo de emitir sus sentencias de acuerdo a los criterios jurisprudenciales y también con su perspectiva particular de derechos, sino que además pueden generar este vínculo. Y esto lo digo como un fenómeno social nuevo. Se puede generar este vínculo entre la persona juzgadora y la sociedad que genere, en mi opinión, que dé como fruto que la gente sea más participativa en los procesos jurisdiccionales en aras de salvaguardar sus derechos. Y pongo un ejemplo muy, muy sencillo. El día de mañana, los juzgadores podemos hacer asambleas de barrio, asambleas de colonias, y siempre siendo muy cuidadosos, porque nuestra actividad debe de ser muy seria y muy profesional. Es decir, nosotros no podemos decirle a la sociedad, dame tus asuntos porque yo los voy a resolver de esta manera, pero lo que sí se puede hacer es
reunirse con la gente, ya sea en asambleas informativas, de barrio, de colonias, y decirles, sus derechos son en materia de derechos humanos son esto, en materia de derechos ambientales es esto, en materia de derechos políticos es esto, para que ellos a su vez estén informados y posteriormente, de manera particular, ellos puedan acudir a profesionales del derecho para activar los órganos jurisdiccionales y hacer valer sus derechos de mejor forma. Y yo creo que esto va a generar un vínculo, para quienes sepan aprovecharlo, va a generar un vínculo con la sociedad muy valioso y que puede detonar en una gran etapa de defensa de derechos humanos. Muchas gracias, candidato. ¿Alguna pregunta? Walter, ¿levantaste la mano? Sí, sí, gracias, César. Candidato, este vínculo que se va a generar ahora, que es parte de refrescar y esta gran reforma de gran calado, como lo mencionas, eh, mi pregunta va en el sentido, el contexto va en el sentido, tú sabes que gran parte pues de los avances en derechos humanos no han sido por el poder legislativo, no ha sido por la voluntad del poder legislativo, sino realmente por amparazo limpio, como decimos varios de los activistas, ¿no? Pero ahora, a la hora de pasar por elecciones, se genera esta relación especial con la sociedad, mucho más con lo que nos has dicho, que ya la reforma va a permitir que las personas juzgadoras vayan a hablar directamente con la sociedad civil en asambleas de barrios y todo esto, y ya van a tener una representación popular, digamos, pues porque hubo una votación. A diferencia del poder judicial actual, que es más como una torre de marfil, que están así aislados, la visión era que tenían que estar aislados para no contaminarse y mantener esa independencia. ¿En qué momentos, a la hora de tener esta nueva, pues nuevo poder judicial pasado por las urnas y legitimado, van a poder emitir opiniones en estas reuniones con la sociedad o en otros medios de lo que está pasando en otros poderes? El gran problema que tenemos, bueno, ahorita que hablamos del derecho a la ciudad, es que ya tenemos una ley de movilidad segura para reducir el número de muertes viales, que siempre lo pagamos las personas peatonas principalmente, y que en Querétaro pues no se hizo nada, se congeló en la legislatura pasada y estamos presionando para que surja en esta legislatura 61. ¿Qué papel, si tú llegas a tener el voto popular y tener esta maravillosa relación con la sociedad civil, hasta dónde, si es que se puede, podrías influir desde el poder judicial ya legitimado por las urnas en tu posición, pues tener, no sé si se llama diálogo o tener esta interacción con el legislativo para también empujar temas que nos interesan a la sociedad civil. Sí, por supuesto. Y qué bueno que preguntas esto, Walter, porque es un tema delicado. Si bien es cierto que muchas sentencias en materia de amparo se decantan por un lado o por otro, dependiendo de la visión particular del juzgador, lo cierto es que también el juzgador está limitado para ejercer sus funciones dentro del marco de la jurisprudencia. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en el sentido de decir, ¿sabes qué? Yo me puedo mover hasta aquí o yo me puedo mover hasta acá, pero no más de lo que me permite el derecho. Ahora, y este vínculo que tú creo que lo has comprendido muy bien, de la forma en la que lo he querido expresar. Digamos que si no mal entendí, el concepto es hasta dónde puede influenciar o influir más bien una persona juzgadora en cambios legislativos que generen la progresividad de estos derechos o la ampliación de los derechos humanos. Y yo creo que la respuesta es muchísimo, muchísimo, por una sencilla razón. Como algunos de ustedes saben, yo no vengo de la carrera judicial, yo vengo de un antecedente de trabajo político, trabajo profesional y trabajo de territorio, ejerciendo mi profesión como abogado.
Sí, este bagaje, digamos, social y político me da una perspectiva que probablemente a algunas personas que tengan carrera judicial no han desarrollado a plenitud. No quiero decir que no tengan contacto o que no la hayan desarrollado, simplemente creo que se puede desarrollar más a plenitud cuando uno está en territorio conociendo las necesidades de la gente, digamos, de primera mano. Esta reforma trae algo bien importante que pocas veces he escuchado que lo mencionen. Yo digamos que el origen que yo tengo como profesionista no viene de la carrera judicial, pero eso no significa que una persona que accede al puesto de elección popular para ser persona juzgadora no pueda pasar del otro lado. Y creo que esa experiencia es muy rica, puede ser muy enriquecedora. Una persona que trabajó en el ámbito político mucho tiempo puede pasar a ser juez, y si de repente dice, ¿sabes qué? Ahora quiero ser legislador, se puede hacer, la ley lo permite, no lo prohíbe. Y creo que eso es parte de lo que en su momento adoleció el Poder Judicial. Vio este cambio social y en lugar de acompañarlo, se vio como una barrera para impedir su desarrollo, cuando en realidad el cambio social, el clamor social que había por un cambio de esto ya existía. Entonces, creo que las personas juzgadoras ahora lo que adquieren es una ampliación del espectro de su actuación política. Y yo no descartaría que personas que participan como jueces llegan y posteriormente dicen, ¿sabe qué? Creo que puedo hacer otros cambios desde otro tipo de actividad dentro de la función pública. Entonces, este vínculo, si bien es cierto, se va a generar con ciertas limitaciones para las personas juzgadoras porque no pueden directamente ir a crear una ley, sí pueden decir, ¿sabes qué? Creo que ahora, con la perspectiva que he adquirido, creo que puedo ayudar más a la sociedad desde un espacio legislativo. Entonces, creo que es una reforma que es nueva, claro, y entonces creo que todavía hay espacio para ver cómo se desarrolla. Muchas gracias, candidato Francisco. A ver, como que levantaste mano. Sí, es que tiene que ver con esto. Candidato Gerardo, estoy de acuerdo en muchos planteamientos. Creo que hay esta novedad de que permite flexibilidad, ósmosis entre los poderes, que los ciudadanos se puedan mover. También tu propio currículum, digamos, muestra cómo eres una persona inquieta que le gusta aprender de distintas cosas. Sin embargo, creo que ahí también hay riesgos que hemos comprobado en algunas ocasiones. Por ejemplo, el ministro Saldívar, que salió de ser ministro a ser una persona adscrita a un proyecto político de una manera muy, muy particular. Claro. Y en tu caso, quiero preguntarte, yo entiendo que personas que provengamos de diferentes ámbitos, bueno, y que sean abogados, pueden entrar ahora con esta nueva reforma. Sin embargo, me quedo pensando, ¿pero de qué perfiles y desde dónde? Uh-huh. En tu caso, tu perfil es un perfil empresarial en varios sentidos. En tu especialización de maestría, en tu primer tirada de trabajo y en tu ámbito familiar y de modus vivendi. Sí. Y sabemos que en el contexto queretano, gran parte del conflicto legal importante es justo entre el poder económico y las leyes, y cómo las leyes son retadas constantemente, ignoradas por el poder económico, particularmente el inmobiliario. Entonces es un contexto que no podemos ignorar. Aquí te estamos conociendo, yo te estoy conociendo, no puedo prejuzgar sobre ti, sí, pero sí conozco bien este contexto y trabajamos justamente peleando contra ese contexto los activistas ambientales. ¿Qué opinas de esto? Creo que esa es una observación muy puntual, muy correcta y completamente válida. ¿Cómo podemos garantizar que una persona que viene de un contexto que no es necesariamente de poder judicial va a garantizar una imparcialidad en los procesos jurisdiccionales? Si no me equivoco, por ahí va más o menos un poquito la pregunta. Sí, no solo del poder, que no venga del poder judicial, sino que no venga de una carrera más apegada a la academia o a la defensa de derechos o al litigio a favor de la gente. Sí, mira, es algo que yo también he repetido mucho.
Yo considero que todas las personas que estamos participando en esta candidatura y que hemos superado de alguna manera los filtros que ya puso el comité de evaluación, tenemos la preparación suficiente para ejercer la actividad jurisdiccional. Yo creo que te vas a encontrar que entre todos los candidatos a quienes he tenido la oportunidad de conocer personalmente, creo que todos están muy preparados. Y si te fijas en sus currículums, probablemente vayas a encontrar que todos tengan una preparación similar, una capacidad similar, y al final todos podemos ofrecer lo mismo a través de este tipo de candidaturas, que es apegarnos a la ley para resolver conforme a derecho. Entonces, aquí se viene como, digamos, la cuestión más importante o el dilema más importante que yo noto en este proceso es, si todos son muy parecidos, ¿cuál es el diferenciador que me va a hacer decantarme por un candidato o por otro? Y yo creo definitivamente, porque así lo he vivido toda mi vida, es que el diferenciador más grande debe de ser la persona, conocerla. Porque si todos tienen capacidades y aptitudes similares, pues lo único que va a diferenciar a la persona juzgadora pues va a ser quién ha sido como persona cuando se le ha dado la oportunidad de optar por una situación que beneficie a la sociedad o que perjudique a la sociedad. En lo personal, si bien es cierto que mi formación ha sido profesional hasta cierto punto desde el lado empresarial, y no lo voy a negar, también estuve en universidades que son de corte más conservador, enfocados más a la generación de capital, pues la verdad es que yo nunca me sentí identificado precisamente con esa forma de pensar. Para mí los derechos colectivos son siempre mucho más importantes que cualquier preponderancia que se le quiera dar a la utilidad económica, porque honestamente y auténticamente pienso que el camino a la paz es beneficiar al derecho colectivo, no a los intereses particulares. Así lo he pensado, e incluso dentro de mi misma escuela, dentro de mi misma universidad, generó muchas diferencias de criterios, donde incluso fui señalado de no compartir la ideología de la misma universidad, que yo estoy seguro que no se hacía de forma tendenciosa o insidiosa, sino que simplemente pues era un contraste natural que se observaba a partir de la confrontación de estas ideas. Pero en realidad yo soy, a pesar de que tal vez mi desarrollo se haya dado en un contexto, la realidad es que estoy muy agradecido porque ese contexto que estaba a lo mejor reducido a derechos particulares, me dio la oportunidad de darme cuenta que en realidad los derechos colectivos terminan siendo los que benefician a la mayor cantidad de personas. Incluso, digamos que ya por pragmatismo social, pues simplemente es mejor beneficiar a la mayor cantidad de personas posibles que nada más beneficiar a uno. Y en medida que nosotros respetemos los derechos de la colectividad, vamos a darnos cuenta que se respetan los derechos particulares de cada quien. Sobre eso hay una parte digamos, de un libro que me gusta mucho, que es Desobediencia Civil, de Henry David Thoreau, que en realidad pues más bien es un ensayo. Lo que él menciona es que el avance de las sociedades no se advierte, o el derecho del respeto, perdón, el respeto hacia los individuos de las sociedades se da en medida que las mayorías respeten los derechos de las minorías. Y yo comparto completamente esa idea. Muchas gracias, candidato. Si gustan y no tiene otro comentario, pasamos a la siguiente pregunta, y haciéndole un reto a la candidatura, porque por lo regular lo que es derecho a la ciudad y medio ambiente saludable no lo seleccionan. El reto es seleccionar una pregunta de estos dos ejes. Derecho a la ciudad, está bien. Bien, una pregunta de la Coalición Ciudadana por la Movilidad Sostenible de Querétaro QM21. En un escenario donde una persona en bicicleta es atropellada por un vehículo de carga pesada que no tenía permiso para circular por la vialidad urbana y que además recibe atención médica deficiente y enfrenta la negativa de la aseguradora para cubrir los gastos médicos. La pregunta, candidato, es: ¿qué papel considera usted que debe tener el Poder Judicial para garantizar el acceso a la justicia, la reparación integral del daño y la responsabilidad de quienes incumplen la normativa vial?
Es una pregunta que tiene varios ejes y varios alcances. Uno, tendríamos que estar primero hablando de la responsabilidad objetiva, es decir, de los daños civiles que se dan en el ámbito local, ¿no? Evidentemente se dan daños materiales, que también pueden ser daños físicos a las personas involucradas, y eso se lleva digamos que en un ámbito civil. Pero creo que aquí hay algo bien importante respecto a la negativa de la aseguradora y de todo esto. Me gustaría ser un poquito más puntual y reducir un poquito el ejemplo, porque si no nos podemos desviar en muchos temas. También hay que recordar que independientemente de cómo venían los vehículos, pues digamos que existe el principio de responsabilidad objetiva del daño, perdón, del riesgo creado. Es decir, pues si tenías posibilidades de evitar el riesgo y no lo hiciste, pues por más que la otra persona viniera desobedeciendo la ley, por decirlo así, pues no por eso significa que le puedes hacer algo. Se da mucho el caso de, es que no estaba cruzando por el cruce peatonal, por eso lo atropellé. No, perdón, pero pues es que tú tenías, desde que te subiste al coche, tenías la responsabilidad de velar por situaciones no previstas. Ahora, con respecto a la movilidad, y yo sé que en Querétaro ha sido un gran tema, porque incluso cuando trabajé en la legislatura del estado de Querétaro, el diputado con el que trabajaba, pues era parte de la comisión de movilidad. Yo en Querétaro he notado varios aspectos que deben de ser abordados. Es decir, hay una inactividad por parte de la legislatura del estado de Querétaro para legislar en materia de movilidad. Es decir, ya tenemos la ley general, que la verdad creo que la ley general quedó con unos criterios establecidos amplios, buenos. Se nota que hay un trabajo profesional detrás que sí sienta las bases para poder generar leyes en los estados que sí procuren los derechos de las personas y su movilidad, pero sí veo una inactividad completamente de la legislatura, y los pocos intentos que se han hecho a veces incluso chocan porque la misma sociedad civil en ocasiones no se logran poner de acuerdo con algunos temas. Incluso recuerdo que decían, no hombre, cuando le digas a los motociclistas que no van a poder circular de esta manera o sin casco, etcétera, va a haber un rollo y se van a pelear. Creo que aquí en este sentido hay algunos aspectos que se tienen que analizar además de esto. Ahora, creo que el derecho a la movilidad en una ciudad es importante por muchísimos aspectos, por muchísimos. ¿De qué te sirve tener una fuente de trabajo en una zona si no hay transporte público para llegar a esa zona? ¿De qué te sirve tener energía eléctrica en una zona si no hay cómo llegar a esa zona? Es decir, la movilidad lo que hace es conjuntar todos los esfuerzos de la ciudad, y por eso creo que el tema de derecho a la ciudad es bien importante, porque solamente en las grandes urbes es cuando se da un acceso más sencillo y más fácil a todos los derechos. O sea, el derecho al internet, el derecho a un acceso a servicios bancarios, el acceso a salud, el acceso a servicios públicos, escuelas. Todo eso naturalmente se ha ido formando en las ciudades, en las partes donde se ha tenido mayor desarrollo económico. El hecho de que nosotros no podamos o no seamos capaces de acercar esos servicios a personas que no necesariamente viven en las grandes ciudades es un fallo gigantesco y estructural de nuestro sistema político y económico. ¿Por qué? Porque simplemente estamos abriendo más aún la brecha que existe en el desarrollo económico de las personas que viven en una ciudad y de las personas que no viven en una ciudad. En ese sentido, creo que desde la actividad jurisdiccional sí tendríamos que ser más claros y participar con la sociedad para que esta inactividad de las legislaturas esta inactividad de las legislaturas se puede activar a través de procesos jurisdiccionales. La inactividad de las legislaturas puede ser combatida a través de esto, y creo que considero que no hay persona juzgadora que dijera, pues la verdad es que no me interesa que me traigan esos asuntos. ¿Por qué sería así? O sea, todas las personas juzgadoras muy probablemente van a vivir en centros urbanos. Entonces, en medida de que podamos avanzar
para que las personas que no viven dentro de digamos, dentro de las manchas urbanas puedan tener acceso a estos servicios que se alcanzan a través de la movilidad, podremos tener un avance mucho más significativo en materia de derechos humanos, en especial en materia de movilidad. Muchas gracias, candidato. Pues casi nos está comiendo el tiempo. No sé si quiere un comentario rápido de la mesa. ¿Complemento? Pues bien, pues terminamos entonces esta etapa de preguntas. Candidato, si gustas, tu mensaje final y si es posible, señala tus redes sociales. Sí, por supuesto. Bueno, más que nada yo estoy muy agradecido. Veo aquí rostros que conozco, otros nuevos, espero ya sea cual sea el resultado de la elección, espero poder conocerlos porque he tenido una buena experiencia trabajando, especialmente tuve la oportunidad de trabajar con Walter en una iniciativa que significó para mí, y no lo escondo, ha sido probablemente el triunfo profesional más grande que he tenido en mi vida, que es la prohibición de las terapias de conversión. Yo estoy agradecidísimo con Walter, con Alina Escalante, que fueron activistas súper importantes para que pasara esta ley. Creo que hicimos buen equipo en ese momento. ¿Por qué lo considero como, digamos, como mi mayor logro en actividad profesional? Por supuesto que he tenido logros que económicamente me han resultado mucho más beneficiosos, pero no hay nada como lograr pasar una ley como la que fue la modificación al Código Penal para prohibir las terapias de conversión. No hay nada como eso, sentir el cariño de las personas que aceptaron el esfuerzo, que lo reconocieron, tanto de Walter, de Aline, como mías, para poder lograr esta conquista de derechos humanos. Pues la verdad es que sentí un cariño, sentí una calidez de las personas que participaron en esta iniciativa, que la verdad, pues eso fue lo que más, es la experiencia más grande que yo he tenido, independientemente de que económicamente he tenido otras que han sido, pudieran decirse, exitosas. Creo que en particular, y lo digo con el corazón en la mano, es mi triunfo profesional más grande, porque no era una iniciativa sencilla por el contexto político y jurídico de Querétaro, y creo que eso podría hablar de cuál es mi visión completamente. Es una causa que no me afecta directamente a mí por no pertenecer a la comunidad de la diversidad sexual, pero la empatía que creo que logré mostrar con los grupos que sí lo hacen y que son activistas en este sentido, creo que esa parte a mí me deja enseñanzas grandísimas. Me deja la enseñanza de que sociedad y funcionarios públicos pueden colaborar para mejorar muchísimo este país. Yo soy Gerardo Cinesio, les agradezco mucho haberme escuchado. Soy el número 26 en la boleta amarilla y en todas mis redes sociales soy JG Cinesio, excepto en Twitter, que no lo pude cambiar, pero es Geracin13. Muchas gracias, candidato. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias, Francisco. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Hasta luego, gracias. Sí, hasta luego.